Diseño de Juegos Desbloqueado es un espacio donde estudiamos, compartimos, aprendemos y redescubrimos activamente lo relacionado con el diseño de juegos como práctica y disciplina. Está dirigido, producido y conversado entre Andrés Sierra y Santiago Rodríguez Cadavid. Este podcast hace parte de Lúdico Lab, el laboratorio lúdico colaborativo. Conoce más entrando a www.ludicolab.com. Hola Santi. Hola Andy. ¿Qué más? Bien, volviendo por aquí a estudiar. Somos un par de ñoños. Qué bueno. Pero esa es la idea. Un par de ñoños ya no en la universidad, eso es lo importante. Pues, bueno, otros roles. Exacto. Bueno, ¿qué te acuerdas del capítulo pasado? Sí. Pues sé que venimos estudiando este libro, o recuerdo que venimos estudiando este libro llamado Elementos de diseños de juego. Elements of Game Design, que por ahí de pronto pueden buscar pues cómo tenerlo, etc. Y empezamos con una parte muy introductoria, este primer capítulo, que es el episodio inmediatamente anterior en el podcast. Estuvimos hablando sobre un montón de definiciones que los autores... El autor. El autor, que es de una vez Robert Zueck. Robert Zueck, importante. El autor propone ciertas definiciones y como conceptos base que me imagino nos van a servir pues para el resto del libro. Quiero rescatar un par de cositas. Recuerdo, me gustó mucho como la definición que él dio de juegos. Pues primero cuando dice definir juegos es muy difícil, puede ser una trampa. Entonces para mí los juegos son todo lo que las personas que juegan, diseñan, critican, analizan. Todo lo que esas personas digan que es un juego, eso es un juego. Sí, como lo que en la práctica es un juego, es un juego. Exacto. Entonces, esa definición, la verdad, me pareció muy inteligente y me gustó y siento que... Muy práctica. Sí, para lo que estamos haciendo, siento que nos funciona muy bien. Y luego me gustó mucho basándose en un modelo que ya habíamos de pronto hablado en otros podcasts, volviendo a hacer promoción del podcast de la mesa o no sé qué, bueno, sobre el modelo MDA, que bueno, eso no importa, pero el caso es que él propone... Es mecánicas, dinámicas, estética. Eso, que los componentes básicos de un juego es las mecánicas, que serían como no solo las reglas, sino como cómo las cosas se mueven, cómo los engranes del juego pues encajan unos con otros. Las dinámicas, qué pasa cuando empiezan... Cuando se ponen en movimiento. Exacto, cuando esas piezas se ponen en movimiento. Y la estética, ¿cierto? Que es la parte experiencial. Y más o menos similar es lo que... Eso es un modelo también del autor y de otros previo a este libro, pero entonces en este libro dice, propone algo similar y entonces el modelo en el que nos vamos a basar es un modelo también de 3 capas, en el que él más bien propone que en la capa más inferior, aunque creo que no habla pues de niveles superior e inferior, pero pues así me lo estoy imaginando yo, ¿cierto? Como en una capa más inferior están las mecánicas y los sistemas, que podríamos hablar de un poco de mecánicas y se junta un poco con dinámicas, creo yo. Pero bueno, eso es como ya mi interpretación de qué es esto de mecánicas y sistemas. De nuevo, otra vez, esos engranes, cómo funcionan y como las cosas básicas que de verdad con las que el diseñador puede jugar, valga la redundancia, para hacer que emerja una buena experiencia de juego o una experiencia de juego pues más adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las mecánicas de sistemas? Hablábamos de, no solo reglas, pero hablábamos de piezas, componentes, cartas. Las relaciones entre las cosas también. Las relaciones, exacto. Después hablábamos de una capa ¿cómo es que se dice en español? Jugabilidad. De jugabilidad, gameplay, en la cual ya tenemos personas interactuando, ¿cierto? Entonces no solo son los elementos del juego moviéndose las fichas de ajedrez, moviéndose por el tablero 8x8, sino que tenemos pues ya, no sé, que los blofeos o que cuando hay una alta nivel de competencia entre los jugadores, etcétera. Entonces es como una capa extra que no necesariamente se diseña.
¿cierto? O no se puede, pues como el No diseñador es directo. Eso, el diseñador no puede entrar directamente a, Ujú. ¿cierto? Porque no hay ninguna manera que yo pueda decir como voy a insertarle aquí emoción. Pues es como, ¿cómo traduces tu emoción, ¿cierto? Esa es muy como de el desarrollo del juego. Ajá, Entonces es lo que hace la gente cuando juega, lo que se hace cuando juega y lo eso. que el juego hace cuando se juega. Eso, y esa jugabilidad puede cambiar. Mientras que las mecánicas y los sistemas usualmente van a ser fijas de una partida a otra, la jugabilidad pues me imagino que es variable, ¿cierto? Ujú. La percibo variable. Va a haber a veces las mismas mecánicas y sistemas van a dar jugabilidades diferentes. Aunque se supone, creo yo, que un buen diseño pues también ayuda como a contener esa jugabilidad un poco y a darle un poco como de, pues poderla mantener como Y se en dan un unos patrones que se empiezan sí, a repetir. Por ejemplo, este ejemplo que dábamos con póker sí. y la idea de bluffing, de cañar, Ujú. es algo que se repite en general en las partidas de póker. No en cada partida va a ser igual, pero es algo que se va a dar en las partidas. Eso. Y finalmente, pues está la capa pues como más externa y esta sí es más pegada a lo que estaba diciendo yo, que es la experiencia de jugador, el player experience, que es específicamente pues qué siente estéticamente un jugador al jugar ese juego. Cuando hablamos de estética no hablamos únicamente de que si es bonito, pues que si está bien diseñado, Ujú. que los colores, sino de cómo se percibe a través de todos los Experiencia. sentidos Ujú. del cuerpo humano, ¿cierto? Eh, Son como esas tres cositas. No sé por qué, como que me quedó, por ejemplo, yo estaba pensando, o sea, me quedé pensando como en ese modelo. No pensé específicamente después en un juego, sino en una película, porque estaba teniendo una conversación, no sé qué, de cómo algunas películas, pues, o bueno, no, todas las películas envejecen, unas películas envejecen bien y otras mal, igual que los juegos, ¿cierto? Ujú. Pero voy a poner un ejemplo con una película y para mí Jurassic Park el chico de dinosaurios. Es un muy buen ejemplo porque siento que usando esas mecánicas y esos sistemas, pues que será, qué sé yo, los dinosaurios, CGI, no sé cuántas, bla, 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 pues haciendo como la analogía a este modelo, la experiencia mía de ver Jurassic Park, yo no sé por qué, pues claro, habrá que hacer se puede hacer un análisis muy profundo de psicología, pero precisamente es eso. Yo sigo sintiendo cosas muy similares en Jurassic Park cada vez que la veo, Ujú. versus otras películas viejas que ya han perdido como, no quiero decir su encanto, pero han perdido esa manera de generar una experiencia como específica en mí, o esa experiencia varía mucho si es la primera o si es la quinta vez que me lo veo. Como que un ejemplo específicamente con Jurassic Park es que cada vez que me la veo, en mi cabeza, yo no sé por qué, pero yo digo, no, esta vez sí va a funcionar, pues esta vez sí va a salir bien, esta vez todo va a salir bien, las cosas no, o sea, esta vez a Nedry no se le va a caer no sé qué, Ujú. no van a fallar, ¿cierto? Obvio, eso nunca va a pasar, pero siento yo que ese es el trabajo pues de todo el equipo de producción de esa película que hicieron, pues lograron una película que, y como yo no soy el único que siente eso con esa peli, que logra pues como esa experiencia mantenerse a través del tiempo. Sí, pues creo que este sí sería un modelo pues de pronto un poco como torpe para analizarlo Sí, porque, sí, de acuerdo, porque en Jurassic Park no podemos hablar estrictamente de mecánicas ni de jugabilidad, de acuerdo. ¿cierto? Nos tocaría encontrar como otros análogos que son las herramientas de los cineastas, ¿cierto? Sí. Ahí está el guión, ahí está la fotografía, está la banda sonora, pues son otro conjunto de herramientas diferentes que No, pero seguramente hay otros modelos que tienen los cineastas para entenderlos que no conozco. sí, tal vez lo que yo quería era como ilustrar un poco la parte de la experiencia, ¿cierto? De cómo los diseñadores o los directores tienen acceso a una muy reducida parte como del proceso de la producción, pero en últimas, una vez eso sale al mundo, pues eso ya se convierte en cultura Ujú. popular, lo que sea, pero si lo logran hacer bien, esa experiencia se logra volver o sea, se logra volver a producir. Sí, Entonces siento que ahí hay un buen diseño o una buena película, etcétera. Pues, o sea, sí, puede haber es una manera de aplicar como una, este. una relación. Ujú. Pues qué coincidencia que hables de experiencia porque justo el segundo capítulo es de la experiencia de jugador o la experiencia de juego. Juro que yo no habíamos preparado esto.
Véanlo o no. Y digamos, el capítulo inicia hablando justo de esta idea que acabaste de contar, que es que el trabajo de los diseñadores de juegos, pues realmente es crearle experiencias de juego a los jugadores, ¿cierto? Sí. Pero pues eso no es tan fácil de hacer porque lo que diseñan son las otras cosas. Ajá. Y por eso pues se habla que el diseño de juegos es un diseño de segundo nivel y todo esto, Sí. ¿cierto? Y bueno, y empieza el capítulo, la primera sección empieza hablando de que las experiencias son relativas, Ok. ¿cierto? A ti, por ejemplo, Andy, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que te gusta o atrapa en un juego? Hablemos de videojuegos. Videojuegos. Ujú. Ok. A mí me atrapa una historia, una buena historia. Una buena construcción del mundo me atrapa mucho. Ujú. Me atrapa mucho la sensación de lo que hoy en día llaman cozy, pues como de hogareidad, como de algo muy hogareño, muy, muy acogedor. Acogedor, sí. Acogimiento, sí. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los juegos que me dan como sistemas para jugar con ellos, para ver cómo interactúan, Ujú. pero que siento que puedo moverlos de formas diferentes, porque a veces como que te los dan, pero hay una forma que es la forma clara, Sí, que el diseñador quiere que lo hagas así y eso a sí. mí ya me da como rabia. Ok, Entonces me peleo con el diseñador. sí. Y por eso, pues, por ejemplo, la mayoría de juegos que últimamente juego entran en el género de roguelites. ¿De qué? Roguelites. Ah, es diferente a roguelike, ¿cierto? Sí, Hay roguelike y roguelite. sí, el roguelike, esto, tangente. Sí, El roguelike es porque originalmente hubo un juego que era Rogue, sí. ¿cierto? Ujú. Y son así como hay Souls-like, que son los que pues los que van por la vena de Dark Souls. Sí, Están los roguelike, que van por la vena de Rogue, pero siguen como la fórmula de Rogue muy de cerca. sí. Mientras que los roguelite se toman más libertades y son menos como hardcore en roguelite, eso, ya entendí. ¿cierto? Esa es Sí. como la versión general, Como digamos. que inspirado, pero pues no esperen mucho de esto. Ujú. Y también son un poquito más light en ese sentido, entonces Mm. son como Vampire Survivors, Ah, eso es un roguelite. es un roguelite, Ah, ok. ¿cierto? Entonces, Para nada light. no, sí. Es que yo apesto en los videojuegos. Eh, ese entraría ahí. Entonces, a mí me gustan porque son juegos que te dan usualmente como unos ciclos de juego cortos. Pues una partida es relativamente rápida, son partidas de 20 minutos o menos, Sí, ¿cierto? En esa partida logro experimentar, juntar cosas, ver cómo me está yendo y descubrir cosas nuevas de los sistemas del juego. O sea, desbloquear unas cosas nuevas o algo por el estilo. Entonces tiene esa combinación como de experimentación con descubrimiento que a mí me gusta, pero a la vez yo soy muy perezoso, entonces la necesito como rápido. Como ok. que si tengo que jugar 10 horas para encontrarla, Ok, entiendo. entonces por eso me gusta mucho actualmente ese género. A mí me parece que es una delgada línea eso de la exploración, sobre todo con los acertijos y con los puzzles, pues. ¿En qué Porque, sentido? porque es lo que tú dices. Está en un extremo como que me lo ponen súper fácil y yo lo único que tengo que hacer es mover una palanquita, pues, o algo muy sencillo. Que eso pasa mucho como en los primeros dungeons de cualquier Ujú. RPG. Aunque sea ya un puzzle súper O que complicado. sea ya los puzzles tipo el Templo del Agua en Zelda, ¿cierto? Ok. Pues que es como famoso. Pues no sé, no he jugado, yo nunca me pasé Ocarina of Time, pero sé que es un templo de esos, pues o un puzzle de esos famosos. Entonces, o de los de, bueno, en mi experiencia como jugando Final Fantasy X, había unos Ujú. bastante difíciles. Em, no sé, pues sí, yo definitivamente sí me voy más es por la historia. A mí me gusta como más, bueno, es que uno podría hacer una diferencia entre historia como una narrativa como un poquito más lineal, ¿cierto? Y Ajá, construcción de mundo, sí. ¿cierto? A mí me gusta mucho construcción de mundo. Ujú. Una narrativa un poquito más como me estén contando una historia como tal, no se me hace tan necesaria. Ya, sí, no, porque en construcción de mundo también puede haber, pues precisamente los acertijos pueden tener todo que ver con la construcción de mundo. Pues eh, me estoy imaginando un Shadow of the Colossus, ¿cierto? Donde, Ujú. donde los acertijos van completamente ligados a la. Técnicamente no son acertijos, pero puzzles, digamos puzzles, Los que es la puzzles, categoría sí, general. perdón. Los puzzles van directamente ligados a la construcción de mundo, Ujú. siento yo. Pero bueno, yo creo que podemos retomar esto porque Ok, es foreshadowing.
Aquí lo que se viene justo más adelante en el capítulo, pues es que es el de experiencia de juego. Sí. Esto va a salir 1000 veces. Perdón, Entonces va a haber soy yo oportunidades. y mi ansiedad No, dale. queriendo hablar de todo ya mismo. Entonces, en esta idea de que las experiencias son relativas, quiere decir que, pues, de alguna forma todos tenemos diferentes razones para jugar, ¿cierto? Ajá. Pero podemos tomar como algunos puntos de partida. Entonces, aquí el libro nos da como 4 puntos generales como para entender esto de que las experiencias son relativas. Ujú. Entonces, el primero es que los jugadores juegan juegos porque los disfrutan, Ok. ¿cierto? Y aquí hay un énfasis muy específico y que hace el autor y que yo también en la traducción pues busqué la palabra disfrute El enjoy. y que no, exacto, y que no fuera diversión, Sí, es ¿cierto? diferente. Porque yo puedo disfrutar el terror, pero eso De no es acuerdo. divertido. Estoy completamente de acuerdo. Yo no lo disfruto, yo la verdad no lo disfruto para mí. Pues Eso eso no para es. mí puede ser divertido, pero entiendo Sí, cómo sí. para alguien Ujú. puede ser disfrutable, más no divertido. Yo puedo disfrutar programar, Sí, pero puede que no pero sea no es divertido divertido. programar, Estoy de ¿cierto? Hay acuerdo. ciertas actividades que uno disfruta que no necesariamente son divertidas. Pues hay como Yo una disfruto trapear diferencia. el piso, pues trapear mi apartamento. Ay, yo no. Yo sí, y es como terapéutico, pero cero divertido. Sí, y justo por eso es muy importante, yo creo que esa distinción, Ujú. porque hablar de diversión no nos dicen mucho y puede tener unas implicaciones un poquito como incorrectas, Ok. que es que todo debería ser divertido y todo este Sí. tipo de cosas. Mientras que hablar un poco más como disfrutar, que sería enjoy en inglés, Espero que nos da un norte un poquito mejor al cual apuntar. Sigue siendo muy general. espero que en capítulos futuros podamos ahondar un poco más en eso de la diversión, porque no sé, pienso en los juegos de organizar o juegos que son de cosas que normalmente no son divertidos, pero aún así pues son disfrutables. Pero bueno, Pero es eso, es justo eso. cruzaremos ese puente cuando ¿O lleguemos no? allá. El segundo punto es que jugadores diferentes disfrutan diferentes tipos de juegos. Sí, No tiene ningún misterio. sí. No hay un solo género o tipo de juego que le guste a todo el mundo. De la misma forma que no hay una persona a la que le gusten todos los juegos. Mm, ¿Cierto? sí. Similar a cuando la gente dice, ay, sí, yo escucho todo tipo de música. Es como, no. No, pues, que la escuchas, sí. Pues, o sea, ay, no, es que Sí, sí. sí, cuando uno dice, ay, ¿qué música ponemos? Ah, yo soy de esos que escucha de todo. Es como, no. Sí, como vamos a encontrar seguramente una opción. Esas generalizaciones Sí, son son muy totalizantes en esos sentidos, ¿cierto? total. El tercer punto es que jugadores pueden disfrutar el mismo juego por diferentes motivos, Ajá, ¿cierto? O sea, y esto es como un corolario, que es que en todos los juegos muchas veces ofrecen diferentes tipos de disfrute, ya. ¿cierto? Y esto vuelve y sale, Sí. ¿cierto? De disfrute, de disfrute. Sí, Y de disfrute. diversión también, pero estamos hablando de Sí, disfrute. estamos hablando de disfrute. Y por tanto, pues no hay una forma correcta de disfrutar un juego, Eso me gusta. ¿cierto? Eso me gusta. Pero esto no significa que un juego apoye estos tipos de disfrute equitativamente, De acuerdo. ¿cierto? Hay Sí. énfasis usualmente en ciertas cosas, pues hay juegos que, no sé, siguiendo con Vampire Survivors, el ejemplo ahorita, Vampire Survivors tiene cuando uno logra pasar, porque él sí tiene como un punto al principio que es como el punto de desbloquear las cosas y de usar como los meta recursos del juego para uno mejorar lo suficiente para uno sentirse poderoso, Ujú. ¿cierto? Sí, Y ahí se vuelve como una fantasía de poder, sí, donde uno hace unos builds, pues como unas construcciones de personaje con las mejoras que están rotas, sí. ¿cierto? Y que ya es uno, o sea, como que uno no le tiene miedo a los enemigos, como que vénganse, Ajá. ¿cierto? Pero eso es más adelante en el juego, en la parte del principio la experiencia es muy diferente, Sí. que creo que es donde te pasa como el tema de que se te dificulta un poco, Sí. ¿cierto? Ujú. Y el cuarto punto es que un juego sea disfrutable o no es relativo. Mm. ¿Qué ¿Cierto? quiere decir relativo? Que no hay una forma objetiva de hablar del disfrute de un juego por sí mismo. Otra vez, no hay una forma. Objetiva Sí. de hablar del disfrute de un juego por sí mismo. Ya. ¿Cierto? Nadie puede decir este juego se disfruta por Punto. X razón. Punto. No. ¿Cierto? No. Entonces, ¿en qué pensamos? En que si es disfrutable por unos jugadores específicos, ¿cierto? Sí. Y después podemos pasar a hablar de unos tipos de jugadores. Ah, ok, ya entramos
a partir de esto una caracterización de los jugadores. Que eso viene más adelante. Ok, Pues cerca, listo. ¿cierto? Pero es eso. Entonces, como no podemos hablar de un disfrute en forma general objetiva, Sí, entonces, y tenemos que hablar de la experiencia de juego mediada por el jugador. O sea, cada jugador tiene una experiencia. Por eso yo hablo de experiencia de juego porque es un término que uno escucha más en general. La experiencia de jugador no lo escucha tanto, aunque es más correcto en este caso. Pero la experiencia del juego es mediada siempre por el jugador. ya. Entonces, siempre lo máximo que uno puede decir es que es disfrutable por unos jugadores específicos. Ujú. Y a lo más que podríamos hablar es como de unos tipos de jugadores, como, y de una forma muy nublada, porque esto no es como, otra vez no es objetivo, no es que digamos como, si a este tipo de jugador específico que existe en 357 le va a gustar este juego. Pues es como, no, esto es como unas generalizaciones que uno usa como para tener un norte o hacia dónde apuntar, pero no más que eso. Sí, como una carta de colores o como una cosa que es solo Ujú. como para tener un panorama. Te pregunto, sobre todo en el tercer punto que hablabas de que diferentes jugadores pueden disfrutar el mismo juego por diferentes razones. Sin embargo, que había una, ¿cómo era? Había una razón, habías dicho, como, no me acuerdo cómo dijiste, como hay una clara razón por la cual el juego fue diseñado, ¿cómo fue? No, como que no todo juego apoya equitativamente Eso. esos tipos de disfrute. Eso. Mi pregunta es, ¿tú crees que hay, o sea, entonces hay una intencionalidad a la hora de, pues, de los diseñadores? Pues los diseñadores intencionalmente eh, saben o dicen cuáles van a ser esos puntos de disfrute. No siempre, pero justo la propuesta de este capítulo es que uno debería pensar en ese tipo de cosas. Vale, Porque uno está diseñando la experiencia. sí. Y pues eso es diseñar la experiencia, Ujú. ¿cierto? Y ya uno sabe que ciertos tipos de juegos dan ciertos tipos de disfrute, Ajá. ¿cierto? O sea, un juego estilo un shooter son unas experiencias un poco más frenéticas, ¿cierto? Más como de las emociones asociadas a esos movimientos rápidos y certeros si uno es bueno en el juego, ¿cierto? Y como un Ujú. poco esa adrenalina, a eso es a lo que uno le estaría apuntando. Entonces, puede que se haga intuitivamente y funcione, pero pues idealmente uno lo haría no intuitivamente, sino a propósito. Ya. Ujú. Bueno, las implicaciones de esto en la práctica del diseño de juegos es que no vamos a tener una medida objetiva de diversión o disfrute, ¿cierto? Sí, esto no es algo cuantitativo. Esto es muy difícil que lo tengamos y por eso cuando uno habla pues como de pruebas de juego, uno sí puede tener encuestas o algo así, pero es todo muy de autorreporte. Claro. Yo no puedo como medirle el pulso a alguien a ver si está disfrutando. Pero eso no se hace. Las empresas grandes se hacen eso. Sí, eso te iba a decir. Sí, Porque eso sí se hace. yo sé que por lo menos en el estudio de diseño de interfaces y esto, pues eso sí se estudia. Sí, la biométrica pues Sí. sí se hace en empresas grandes, pues AAA especialmente, Exacto. que le metieron millones de Y esos millones a un juego. laboratorios pues son Ujú. tesísimos. Sí, pero entonces se nos hace muy difícil hacer comparaciones a no ser que hayamos tenido supuestos previos. Entonces, un supuesto previo podría ser, no, es que se le suba el pulso en este punto. Es lo Ok. que yo quiero. Y yo estoy equiparando eso a disfrutar. Mm, Pero no es que eso sea disfrutar. Yo soy el que hace ese supuesto. ya. Y ya lo estoy usando como medida para eso. Esto podríamos hablar entonces como de una pequeña, como de un poco como una barrera, no una barrera, una cosa que contiene, o sea, que no, que entonces, o sea, como que hay entonces juegos diseñados por inteligencia artificial. Pues en últimas, al no ser tan cuantitativo, eso no Tendría, pues, si hablamos de cuando estamos grabando esto, de cómo 2024. de cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial que siempre van a tener de alguna forma algo que les diga, como una brújula, un heurístico, una Sí, fórmula, algo que les diga que están entrenando bien o entrenando mal. Eso se tiene que definir. Y para definir eso hay que tener supuestos, sí, claro. ¿cierto? Entonces Ujú. tendría que ser, no, están optimizando para que el pulso esté muy alto. Imagínate ese juego. Mm, mm, Uno termina en el qué hospital. horror, qué horror. Sí, Pero puede ser, o sea, me parece un ejercicio interesante como ejercicio. sí, No, sí, suena entiendo. como un juego horroroso, Horrible. ¿cierto? Pero bueno, entonces, ¿qué sí podemos hacer? Eh,
pues podemos hacer un juego disfrutable de una forma específica para unos jugadores en particular, Ujú. ¿cierto? Y esa es justo esta idea, pues, como de todo este capítulo, y es como, bueno, ¿cuáles son esos jugadores en particular y cuáles pueden ser esas formas específicas, Ok, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos hacer ninguna generalización. sí. Esa es como la idea general. ¿Quién es? Y esto pues se traduce, digamos, llevándolo un poquito como al diseño más en general, es, bueno, o no solo el diseño, a otras áreas, es un poco pensar como, bueno, ¿cuál es mi audiencia y qué le gusta a mi audiencia? Ok, ¿Cierto? Que en sí, muchas otras áreas, especialmente pues uno en diseño habla mucho de eso, sí, sí. en Y lo mercadeo hablamos, también. no, y lo hablamos en Ujú, el capítulo anterior, un poco del diseño centrado en el usuario, pues de sí, cómo eso también hacía parte de los elementos de diseño de juego. claro. Ujú. Ahora, después lo que viene es que no lo quiero seguir tanto como está en el capítulo porque realmente es el autor haciendo una lista de lo que disfruta en un Sí. juego en específico. Entonces más bien Andy, prepárate para hacer una lista. Yay. Entonces, no sé, piensa en un juego en específico que te guste mucho. Va a pensar en el que estoy jugando en este Sí, momento, que me gusta, que se llama Strange Horticulture. listo. ¿Cierto? Ahora, haz una lista lo más específica que puedas de qué hace que disfrutes ese juego. Listo. Voy a empezar a... Esto no va en ningún orden, pues no Sí, sé. dale, O dale. puede ser que sí, Ujú. porque es lo que se me viene, entonces puede ser que sí es lo que más disfrute, pero en el juego casi siempre está... O sea, el juego va de que uno tiene una tienda de plantas en una ciudad Sí, y uno tiene que ir cuidando sus plantas y a medida que va pasando el juego, entonces uno va dejando pasar clientes a su tienda y los clientes le cuentan a uno, pues, como, ay, yo tengo esto, o sea, tengo estos síntomas o no sé cuántas. Y entonces uno tiene un diario en el que uno va teniendo, pues uno va identificando ciertas plantas y cuáles son sus propiedades. Y entonces uno como que le receta plantas. El caso es que a veces a veces le recetas bien, a veces le recetas mal. Bueno, eso es una de las mecánicas, ¿no? Eh, el cuento es que esta es el loop básico. De ahí empieza a salir una historia y uno tiene que ir viajando por un mapa, pero no viaja mucho. Pero el caso es que uno está siempre, o sea, el juego siempre sucede como en el mismo, ¿cómo se dice? En la misma escena. Siempre estás viendo lo mismo, tu tienda, tus cositas, bueno, tu diario. La cosa es que entonces imagínense que ahí está la interfaz del juego y de fondo hay unas ventanas. Hagamos de cuenta que es Inglaterra, ¿cómo es? Victoriano, es que le llaman a eso. Victorian, sí. supongo. Como medio gótico, no sé cómo se Ajá, llama sí, eso. sí, sí. Entonces son unas ventanitas como cuadradas y no sé qué, y casi siempre está lloviendo. Ay, muy bacano. Entonces como que se siente uno, Igual es Inglaterra. exacto. Pero entonces es como que uno se siente, es como, ay, qué rico, pues, como cuando uno, no sé si a ustedes les pasa esa sensación de afuera está lloviendo, entonces pues me voy a sentar a no hacer nada porque pues no hay nada Sí, para como hacer, de ¿cierto? esa acogesión adentro que El uno siente. acogimiento, sí. Sí, El recogimiento, exacto. Entonces como que me invita a parar, no sé sí, cuántas. cozy. Sí. Me encanta los sonidos que tiene. Cuando hago algo bien, son unos sonidos muy bonitos. Me encanta la variedad de plantas que uno va descubriendo. Y las plantas uno las puede ir organizando. Ese es otro, lo que te decía sobre organizar. Las plantas tú las puedes organizar. Tú tienes una estantería con las plantas y las puedes organizar como tú quieras. Eso no sirve para nada más que para tu propia satisfacción. Pero me encanta. Yo a veces digo, voy a poner todas las que tienen flores rojas, las que, pues, va a clasificarlas por color de la flor, va a clasificarlas por forma de la hoja, porque todo Y eso, es fácil hacer eso. sí, es muy fácil. Ah, bueno, porque se me ocurren otros juegos donde uno puede hacer eso, pero es como incómodo hacerlo, entonces hay No, como una barrera. sí, entiendo, porque ese de pronto, el juego es el reto de Ujú. organizar. Aquí no es un reto, es un feature que tienes, que es organizar. eh, Pero lo que sí es, hay muchas maneras de organizar porque las plantas entonces uno tiene que aprender que según que el tipo de hoja, que el tipo de olor, que el tipo de flor, que, bueno, un montón de cosas. Entonces uno va aprendiendo y uno va viendo a ver cómo quiere ir organizándolas, ¿cierto? Uno tiene, por ejemplo, las plantas, uno las va identificando. Si uno quiere, uno las marca y a uno le dan como tags para ponerle
Ujú. y la marcación que uno, o sea, uno le puede poner lo que uno quiera a la planta. Entonces es como un juego medio sandbox, diría yo, en el que pues tú puedes hacer un montón de cosas. No necesariamente eso es necesario. No es necesario que hagas todas esas cosas para que el juego progrese, ¿cierto? Ajá. La historia va a seguir así tú organices las matas o no las organices. ¿Sí me hago entender? Sí. Pero yo creo que el juego también está ahí porque siento que no lo he terminado, pero tengo entendido que el juego, la historia dura como 10 horas y ya después es como jugar a seguir y creo que eso es lo que me interesa del juego, que pues el juego va más allá de la historia. Entonces, algo me gusta. El juego va más allá de la historia. Tiene muchas otras cosas más que... La historia es interesante, pero ajá. Me gusta que el juego no se pierde en gráficas realistas. No intenta ser realista, no intenta nada. ¿Estás tomando nota? Perdón. Sí, estoy tomando nota. Es que después voy a usar esto para algo. Ah, wow, ok. Me gusta que hay un gatito que cuando uno le da clic, el gatito ronronea. Y no más. Y es muy bonito. Eh, y me gusta que es un juego que, o sea, la historia lo mueven los chismes. Porque entonces tú dejas entrar a un cliente y le dices, hola, ¿qué necesitas? No, es que imagínate que vino doña Rosalba, la de allí, y me dijo que esta otra le había dicho que no sé qué. Y entonces uno tiene que ir armando como los chismes para saber a dónde tiene que viajar pues para Y también son como una mecánica, progresar. pues Sí, son como un puzzle, sí, los chismes. lo es. Em, y me gusta que no es estresante para nada. O sea, uno nunca se siente en peligro. Si uno le receta algo mal a alguien, esa persona, hay un señor que me cae súper mal y entonces ya cada rato dice como yo me voy a quejar con usted para que le cierren esta tienda y yo, ay, pero entonces ¿para qué sigue viniendo? Pues este señor sí es bobo. Eso es cansón. Y entonces como que le receto mal porque me da rabia, pero bueno, ¿sí me entiendes? Entonces como que me deja también Y se muere. explorar. No, No sé, por ahora no, pero de pronto, no sería sé, interesante. sería muy interesante, sí, porque hay matas que son venenosas y cuando uno receta mal, salió un letrero que dice cuidado, recuerda que algunas matas son venenosas, no sé cuántas, bueno. Sí, porque en el fondo, pues según entiendo, es un juego de... Pues o sea, la parte más mecánica Sí, es como de puzzle de qué es lo que te tengo que dar. más o menos, yo diría que es más un point and click, más que puzzle. Pero no supone, pues como tú sabiendo qué te dice que tienen y que necesitan Sí, darle. pero para mí puzzle es más que tienes que poner cosas en un orden específico o, ¿sí me entiendes? Como que tienes que Ese es armar un un tipo de rompecabezas, puzzle, ese sí. es Yo diría que espacial. es que uno lo único que hace es dar clics. Sí, Pues, ¿sí sí, me sí, entiendes? Yo pero sé que ¿cómo todo lo sabes? podemos reducir a eso, Pero pero ¿cómo sabes qué clic está bien y qué clic está mal? con el feedback, eso me dice que ring. Pues ellos te dan pistas para Sí, saber. sí, dan Entonces, por eso pistas. digo que es un puzzle porque, Sí, o sea, es como de deducción, digamos. sí, es de deducción. Eso me gusta mucho, que es de deducción. Ujú. Creo que si quieres podemos seguir, pero creo que ya tenemos suficiente. Yo creo que ahí tenemos bastante. Y con esto, digamos, la sección que sigue en el libro es el autor haciendo después de que describió todo lo que le gustaba de Civilization 5, Ok. hace un poquito como una taxonomía, una clasificación ingenua Ujú. de los tipos de motivos por los que disfruta el juego. Ajá. ¿Cierto? Como en qué grandes categorías lo puedo meter. Eh, Según las razones por las cuales se disfruta. sí. Ok. Entonces, por ejemplo, en esta yo hice una, también así como por encima con lo que dijiste, creo que con 4 categorías. Tengo atmósfera. Sí. Entonces en atmósfera está arte, gatito, lluvia, audio y calmado. Ok. Sí. ¿Cierto? Ajá. La parte de descubrimiento, Sí. que es tanto la parte de más allá de la historia como la parte de, creo que ahí los chismes están entre esa y otra categoría. Sí, sí. Está también el tema de las plantas nuevas y de El esas descubrimiento categorías de las plantas. el ¿cierto? descubrimiento es gran parte, sí. Ujú. La parte de personalización, que es la de organizar las plantas, marcar las plantas y esa parte. Ujú. Y la de jugabilidad, que es como la deducción, Un que está poco. tanto en los chismes para dónde ir, y también la parte de deducción de los chismes, de lo que tiene la gente para ver qué planta les das, Ujú. Ujú. ¿cierto? Sí. Digamos, yo ahí saco esas 4.
Ok, interesante. Como tal, pues el autor saca de su ejercicio con Civilization, saca otras 4, Sí. que tiene la parte de jugabilidad. Entonces ahí habla que le gusta pues lo que hace en el juego. Ahí entra pues como esta idea de los sustantivos y los verbos que uno se encuentra, con los Ajá. que interactúa. Ok. Los sistemas que se Pero, construyen a partir de esos. o sea, uno como sentarse a analizar el juego a partir de los verbos que uno usa para jugar, ok. Eso es, si recuerdas el capítulo anterior, cuando habla de mecánicas, Ah, sí, sí, cuando sí. habla de reglas, las reglas están compuestas por verbos y sustantivos. Sí. Entonces los sustantivos son las cosas y los verbos son qué se hace con qué cosas Sí. y cómo se hace. Ujú. Entonces los sistemas que se construyen a partir de esos y el reto que representan, ¿cierto? Sí. Él lo pone pues como que si habla de que del disfrute en la jugabilidad es que podría cambiar la capa temática, pero igual disfrutaría esta parte, Ajá. ¿cierto? Porque son los mismos verbos de alguna forma y sustantivos. Supongo que cambian técnicamente, pero bueno, Sí. pues como el mismo tipo de sistemas. Las siguientes son elementos de fantasía. Entonces esa es la capa narrativa del juego, el ambiente, los personajes, contenido, etc. Ujú. La otra es presentación, que tiene que ver con el estilo visual y auditivo del juego. Sí. Y finalmente la historia, que es la historia del juego como tal, los personajes, las motivaciones, similar a lo que pasaría en un libro o en una película. Ya. ¿Cierto? Él dice, esto es lo que de mi respuesta a la pregunta de qué disfruto de Civilization 5, él saca esas 4 categorías. Vale. No son las únicas, ni hay una lista finita de eso, ¿o sí? No, incluso está diciendo, esta es una cosa súper ingenua, Claro. ¿cierto? Pero es un ejemplo de lo que se hace usualmente para uno intentar entender la experiencia de jugador, Ok. ¿cierto? De ahí se podría hacer un análisis, unas predicciones, pero lo más seguro es que tanto la que acabamos de hacer aquí, pues como en caliente, como la de él, no sean muy buenas, porque son pues primero sacadas de una sola experiencia, con un solo juego. Y además no es la única forma de hacer estas taxonomías. Ajá. Entonces ya lo que sigue es ver 3 formas diferentes de hacer estas taxonomías. La primera la llaman teorías de diseñadores. Ok. Entonces las teorías de diseñadores son diseñadores mismos que a partir de su experiencia, de haber diseñado muchos juegos, de ver muchos jugadores jugar, jugado muchos juegos también, llegar y decir, yo propongo esto, Sí. ¿cierto? Eso pasa mucho en el mundo de diseño, pues del diseño. Siento Ujú. yo que es como alguien que ha trabajado mucho en el área, pues se sienta y escribe y dice, yo después de años y años de trabajar con esto, estas son las grandes categorías que encuentro. Sí. Y pues no es que haya que, no las tiene que, ¿cómo se dice? Como sustentar con ninguna teoría ni con ninguna cosa, simplemente Pues sí, me imagino es heurísticamente. que si hay como una explicación y algo, pues no es como, Claro, ténganlas. pero lo que digo es Pero, más como de ujú. sensaciones también, ¿no? Sí, sí. Sí, más es una cosa intuitiva también, Sí. a partir de la experiencia. Entonces aquí vamos a ver 2 modelos. El primero es extremadamente famoso, Ajá. que es un modelo del 96 y es el modelo de Bartol. Ah, sí. Ah, esto me trae recuerdos. Sí. El modelo de Bartol es basado en su experiencia en los mods, que son Multiplayer Online Text-Based Games, Ujú. y propone 4 categorías grandes de jugadores basadas en sus motivaciones, las motivaciones de los jugadores, Ajá. ¿cierto? Estas, pues ahorita intento hacerles como la imagen mental, pero las organiza como en un plano cartesiano, como en los 4 cuadrantes. Pero tenemos primero, en inglés se llaman los achievers, que me comí una R, que se traduciría, creo que la mejor forma de traducirlo sería como logradores. Sí. Es que no sé cómo. Achievers. Sí. Como gente que logra cosas. Sí, logradores. Como gente que tiene cosas claras en la vida. ¿O qué quiere? Lo que quieren los achievers es quieren subir sus niveles y lograr objetivos. Quieren lograr cosas, ¿cierto? Las siguientes son los explorers o exploradores que quieren explorar el mundo de juego y cómo funciona este mundo. Perdón, según Google, Achievers es triunfadores.
Yo prefiero logradores. Me parece que tiene más sentido. Sí. Entonces, los exploradores o explorers quieren explorar el mundo del juego y cómo funciona este mundo. ¿Cierto? Entonces, no es solo, digamos, si fuéramos a jugar Pokémon, no es solo atrapar todos los Pokémones, encontrar todas las cosas secretas, sino también cómo son las interacciones de unos Pokémones con otros Pokémones. ¿Ese es cuál? Explorers, Explorers. ¿cierto? Porque no es solo lo que hay de contenido en el juego, sino también el funcionamiento de las cosas. Sí. Los socializers o socializadores Ajá. están motivados por las historias, hablar con otros y actuar un rol, Ujú. ¿cierto? Que esa es de esas traducciones raras porque actuar un rol en inglés es roleplay, Ajá. pero en español, Jugar un rol, sí. sí. Y finalmente los killers o matadores, también Los- asesinos. Los odiados. Eh, los motiva la competencia, victoria, dominación Ugh, y trolear. ugh. Hay gente que eso es Yo sé, sí. lo que los mueve. Y todo bien. Para eso existen los espacios diseñados específicamente para eso. Entonces me parece Sí. chévere que existan esos espacios para que puedan explorar. Ajá. Y aquí viene la parte difícil, que es la de hacer el plano cartesiano mental. Ok. Entonces imagínense como un plano. Tenemos el eje vertical. Arriba sería actuar en el eje vertical y abajo sería interactuar. ¿Cierto? Y en el eje horizontal, a la izquierda tenemos los jugadores y a la derecha el mundo. Entonces, los killers les gusta actuar sobre los jugadores. Entonces están arriba a la izquierda, Ujú. ¿cierto? Los achievers les gusta actuar sobre el mundo. Entonces arriba a la derecha. Que son como, ellos son como dos caras de la moneda. La diferencia es que a ambos les gusta actuar sobre algo, sino que los achievers es más sobre el mundo de juego, Ujú. mientras que los killers es más sobre los demás jugadores. Ujú. Y ya si bajamos y ya estamos en la parte de interactuar, en la parte de la izquierda tenemos los socializers que les gusta interactuar con jugadores, mientras que a los explorers a la derecha les gusta interactuar con el mundo, Ujú. ¿cierto? Entonces es eso, los socializers es mucho más como, ay, ¿cómo te fue? Contame qué pasó, todo esto, ¿cierto? Ay, ¿qué hay de nuevo? No sé qué. Ay, yo soy un curandero, entonces yo voy a jugar de curandero. Ajá. ¿Cierto? Mientras que los explorers es más como cuáles son todos los equipos posibles, cómo interactúa esto con esto, hasta dónde puedo llegar en el mundo del juego. ¿Cómo me saco todos las cosas que hay para descubrir en este juego? Pero descubrir más en un sentido de descubrimiento, porque un achiever también puede querer descubrir todo, pero en un Bueno. sentido de es que yo voy a lograr descubrir todo. Por ejemplo, el que quiere pasarse Crash Bandicoot en 110%, ¿qué es? ¿Qué crees? Para mí sería un achiever. Sí, un achiever. Ok. Sí, porque no sé qué tanto haya para descubrir en simplemente chulear el logro, Ya. ¿cierto? Ujú. No hay mucha exploración en ese sentido, pues. Ya. Entonces ahí... En exploración como que o sea, achiever tiene que ver más como con una sensación de un logro tal vez, pues, o de un triunfo, Ujú. versus un explorador es más una sensación de De descubrimiento. ¿cómo Sí. se dice eso? Ujú. De maravilla, Ujú. ¿cierto? Pues no necesariamente, pues es O sea, una palabra muy grande, pero sí. Sí, sí, sí. Pero sí es como por ese lado. Ujú. Entonces, el modelo de Bartle pues nos habla un poco entonces que la motivación viene desigualmente de diferentes fuentes, ¿cierto? Ajá. Porque tampoco es que un jugador sea una de estas cosas. Estos son como unos polos totales y yo puedo tener pedacitos de ellos. Y no es que sean identidades físicas, pues fijas, en las que yo como jugador, yo siempre soy pues claro, a veces de pronto me gusta ser un killer, pero a veces me gusta ser un explorer. Pues en este juego me gusta hacer un poco más de esto, en este me gusta hacer un poco más de aquel y así, pues no. Sí, No es también nada. lo que decíamos al principio. Cada juego es una experiencia propia con ese Subjetiva, juego sí. específico, Ujú. ¿cierto? Y yo lo que disfruto en un juego puede que no lo disfrute tal cual en el otro, sino que disfrute otra cosa. Sí. También entonces va a pasar que si yo diseño un juego, tengo diferentes tipos de jugadores queriendo diferentes cosas del mismo juego. Y algunas de esas pueden estar en conflicto. Ok. Entonces, aquí se da que hay interacciones entre estos tipos de jugadores que son
o positivas o negativas. Ok. Entonces, y esto es raro porque entonces hay teorías sobre la propuesta intuitiva de Bartol. Ujú, Entonces es como por decir algo, los achievers y los explorers se llevan bien, ujú. ¿cierto? Porque para yo sacar los logros y yo para hacer 100% y los objetivos y todo, pues es buena la persona que le gusta descubrir todas las cosas. Y no me va a impedir que yo haga lo mío. Ujú. Mientras que los achievers y los killers, el killer ama al achiever, pero el achiever odia al killer. Ajá, oh wow. Ok, ya estamos como en el zodiaco de los Así jugadores. es. Me Este es el encanta. zodiaco O de los sea, jugadores. los Aries y los Virgos, me encanta. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque el achiever quiere lograr los objetivos, él está intentando conquistar el mundo Sí. y ser el mejor, que siempre fue mejor que nadie más, y llega Ajá. el killer y lo mata. Ajá. Me encanta, me Es como este encanta. hijo de madre, mientras que el killer le gusta, claro, la victoria y la dominación. Por supuesto. Entonces le gusta no solo ganarle a alguien, sino que le duela. Ok. Y que se sienta. Y que fuera alguien teso, pues también, ¿cierto? Como quitarle un título. Ajá. Bajarlo de rango o algo así. Entonces le encantan los Mm, achievers en ese sentido, mm. ¿cierto? Los explorers y los socializers se llevan bien. Porque pues los socializers muchas veces, recuerden que estamos como en los mods, en estos juegos, en estos primeros juegos multijugador en línea. Ellos, los socializers, van a saber qué es lo que son los de los chismes. Ya. Son los que saben qué está pasando, dónde se están encontrando las cosas, qué hay Sí. por allá, qué ha pasado, porque a ellos les gusta socializar y hablar con la gente. Entonces, para los explorers eso es bueno. Ujú. Pero, digamos, los killers no les gustan los socializers, porque si matan a un socializer, el socializer como que simplemente dice como, ah, bueno, me mataron y vuelve. Ujú. Y ya, pues como que no le importa. Entonces no hay satisfacción. Estos son, de nuevo, esto es como teorías, esto es el zodiaco. Es teorías sobre la propuesta de Bartol, que es como, Sí. estas son posibles interacciones, pero uno debería como diseñador pensar en eso, porque dependiendo, y esto es más en general, de los tipos de motivación a los que uno les tiren, hay unos que van bien con otros, pero hay otros que van en contravía de otros. Ok. Y uno no puede tirarle a todo. Ujú. Interesante. Interesante. Todo esto viene de estos juegos que tú decías, los moods, Ujú, ¿cierto? sí. Ok. Se supone que esos moods permitían como eh, o acogían a todo tipo a estos 4 tipos de jugadores. Vale. Sí, ese es el análisis pues de Bart. Podríamos decir que un World of Warcraft es más o menos eso. Sí, digamos que el sucesor conocido de los moods es un World of Warcraft, que es un MMORPG, Ujú. ¿cierto? Que Y- sabemos que vinieron antes otros y que no sé Sí, qué. Solo como que Ultima Online y es este tipo solo de como para cosas. que nos hagamos una idea en la cabeza Es con un poco juegos famosos. un poco más reciente. Sí. Y esta teoría, a pesar de que pues, es vieja, como habíamos dicho, es del 96. Sí. Se sigue usando bastante y se usa especialmente en ese estilo de juegos. Ok. Porque es más claro que tener esa combinación. También, pues no lo voy a extender aquí, pero hay una expansión de esta teoría donde se le hace un tercer eje. Ah, Y ya no wow. es 2 de estas 4 Sí. cuadrantes, sino que son 8. Son 8. Porque ya no es un cuadrado, sino un cubo. Sí. Eh, ¿Y cuál es el ay, tercer eje? no me ¿Te acuerdo en acuerdas? este momento. Bueno, te queda de tarea. Una pregunta un poco ñoña ahí sobre World of Warcraft. ¿Todavía se juega? Pues todavía es famoso, Todavía hay tiene gente mucha que cosa. juega, sí. Pues sí, me puedo Sigue en imaginar. línea. Sigue en línea y es, pues, o sea, es grande. ¿Todavía es de esos juegos que marcan parada o no? Sí, sí, Mm. pues no al nivel que fue en su Sí. momento, pero ahí va y ahí sigue. Vale. Bueno, y el siguiente modelo dentro de esta categoría como de teorías de diseñadores es el modelo de Koster, Ujú. También lo conocía. que es Ralph Koster, Mm. que lo propone en su libro A Theory of Fun, una teoría de la diversión, del 2004. De nuevo, siento que el inglés tiene muchas más... En el estudio de los juegos, el español se queda como cortico, ¿no? Pues No como... sé, O bueno, no sé si corto, pero es que el inglés tiene unas divisiones muy interesantes en todo esto. O de pronto puede ser porque esta gente se sentó a pensarlo y hablan inglés, ¿cierto? puede ser. Yo a veces, porque también depende de uno que quiera, siento que hay, no se me va a ocurrir ninguna, pero a veces hay palabras que justo, bueno, meaningful o Ujú. meaning. Sí, Esa es una sola palabra en inglés.
Sí, que sirve mucho cuando uno quiere como juntar las dos cosas. En español es tanto sentido como significado, pero sí, nosotros podemos hablar de ellas por separado sí. y ellos no pueden hablar de ellas por separado tan fácil. Mm, Entonces también depende de lo que uno quiera. Claro, como toda esta teoría ha sido producida en inglés, a nosotros nos cuestan las traducciones, de acuerdo. eh, pero creo que es justo por eso. Ok. Entonces, Ralph Koster propone pues, en su libro del 2004 un modelo derivado de una única motivación, que es el disfrute de aprender y mejorar. El disfrute de aprender y mejorar. Ajá. Ok. ¿Cierto? Entonces, la idea es que mientras encontremos nuevos retos, los superemos y aprendamos exitosamente progresando, vamos a estar enganchados en el juego y lo disfrutaremos. O sea, el juego se acaba o el juego se muere cuando ya uno deja de disfrutar y progresar. Pues o Aprender y mejorar. aprender y mejorar. Sí. Perdón. Uno cuando no deja de aprender. Sí, ok. Listo, puede ser. Sí. Y para que esto anterior funcione, pues para que el juego pues cumpla estas cosas, los retos que encontramos deben ser tanto interesantes para los jugadores como justos en términos de dificultad. Entonces nos está dando la motivación, pero nos está dando también como una brújula de qué deberíamos estar intentando hacer para que se logre esa motivación. Y eso Ajá. se relaciona con la teoría de flow de... Esto es impronunciable. Es que son unos Ah, de nombres. Chick. Ay, hijo de pucha, es muy difícil. Csikszentmihalyi, Abu Hamed y Nakamura, del 2005. Sí. Que la teoría del flow propone que todos podemos experimentar un estado de concentración profunda disfrutable, que es el estado de flow. No lo traduzco porque No, flow. es en español, El flujo. el flujo, de flujo. Eh, Pero no, cuando, flow no es. No, bueno, pero sí, dale. bueno, y en este estado entonces enfrentamos un reto que es interesante y del nivel adecuado de dificultad. Ujú. ¿Cierto? Y esto no es solo de los juegos, incluso esta teoría no es desarrollada para los juegos, sino que es más en otro tipo de actividades. Entonces, si alguien está programando y entra, es como ese estado, tiene un montón de características, pero es como ese estado que uno entra y que pierde la noción del Sí. tiempo, que no se distrae tan fácil, Ujú. ¿cierto? Como cuando uno está en la zona. A mí me gusta más esa, pues, que la teoría de ¿cómo es? De aprender y mejorar. Eh, eh, Porque pues yo sé que está hablando como de lo mismo, pues porque en últimas es lo que propone Coster, ¿cierto? ujú. Pero siento que el flow está mejor o como que abarca más, porque siento que aprender y mejorar se queda corto mucho más rápido. Sí, Y no pero sé, un atleta olímpico creo que deja de aprender y mejorar como, no sé, y aún así ahí está, ¿cierto? Claro, hay otros incentivos de por medio, pero no sé, me gusta, o sea, o tal vez es que resueno más con la teoría de flow, pues sí, pero es que aquí lo que está diciendo es más como que saber que se entra en flow es la métrica para yo saber que estoy logrando lo otro. ok, Y lo otro es aprender a mejorar o lo que decía, encontrar nuevos retos, superarlos y aprender exitosamente progresando, ok, ¿cierto? Entonces es como lo que me motiva es esa parte, pero como yo veo que sí se está logrando es porque se logra flow. ok, ok, Igual, a mí también, la verdad, pues este modelo de Coster me parece como muy simplista, pues mucho, sí. como muy general. Pues muy bacano, Ujú. pero creo que hace unos cortes muy Ahora, tajantes. me parece bueno a forma de diagnóstico. Como si yo veo que esto no está sucediendo, como que esta es una herramienta para decir, no, el problema que tengo es por el lado del modelo de Coster, Ajá, ¿cierto? ya entiendo. Y ya ahí pues sí me toca a mí como diseñador encontrar cómo solucionar, Vale, entiendo, ¿cierto? Pero sí. de pronto saber como por qué lado va la cosa. Porque digamos, esto no es del libro. Me gusta eso de diagnosticar juegos con Vamos a estos modelos. diagnosticar. Me gusta bastante, Vamos a sí. montar la clínica de jueguitos. Sí. Mm. Tráiganos su juego y se los diagnosticamos. Ah, Ahora, este tipo de disfrute está ligado a los intereses de los jugadores, su habilidad y el reto del juego. sí. Y de alguna forma logra explicar por qué el mismo juego puede experimentarse de formas diferentes por diferentes jugadores.
porque Ok. entonces esas cosas van a cambiar. Sí. Sí, y aquí pues es donde vuelve a entrar la idea de diversión, porque justo el libro de Koster es A Theory of Fun, habla de diversión. Entonces, este entendimiento de diversión, entre comillas, está ligado a que también el jugador ha aprendido cómo sus acciones afectan el estado del juego, Ajá. ¿cierto? Porque esa es esa idea como de aprender y progresar. Sí. El juego no va a ser divertido si es muy complicado o muy predecible o muy impredecible. Ok. Ok. Porque entonces se dificulta esa idea de mis acciones llevan a este cambio. Ajá. Y va a ser más divertido cuando el jugador está activamente aprendiendo cómo es esa relación entre acción y estado del juego. Cómo sus acciones afectan el juego. De nuevo, me imagino que hay un montón de ejemplos de juegos que subvierten esto y que hacen de su mecánica principal la aleatoriedad y pues como la sorpresa y la no sé qué, ¿cierto? No sé si principal, porque uno puede subvertir todo esto. Ujú. Pero si tu juego subvierte eso todo el tiempo, es un juego caótico totalmente y se vuelve más como, no pues como, no pues vamos a ver esto que me tira ahora, pues como que pierde mucho ese elemento de que sí, que ahí sí estoy de acuerdo, como de aprender a jugar y de uno jugar y desarrollar por lo menos una habilidad mínima en el juego, una destreza ahí, Ya. ¿cierto? Ujú. Pues es como, no sé, como si jugáramos el peor juego, bueno, Guerra, por Sí. decir algo. El ¿Cuál es juego de Guerra? naipe. ¿Cómo se juega eso? Que es este juego donde se toma un naipe de cartas, se revuelve, se parte en dos y cada persona saca una carta y el que saque la más alta gana. Ah, sí, 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 sí. ¿Cierto? Como que fuera algo así, pero que fuera como que a veces es la más alta. A veces es la negra le gana. A veces es no sé qué. ¿Cierto? Como que nunca, no hay, es imposible para una persona discernir l- como qué puede pasar. Entonces las acciones de uno pierden sentido Mm, entiendo. y no tienen ningún sentido. Sí. Entonces, Solo que creo que ese es un extremo. Ahora, subvertirlo creo que en momentos específicos tiene un o en valor. capas Ujú. específicas, como estoy pensando en un juego de Super Nintendo que se llamaba Earthbound, que Sí, es como famoso porque es como, es muy raro, pues, y como que las cosas, es que no sé cómo describirlo, como que hay un monstruo que es una cabeza y la cabeza ataca tirando helados que en últimas van y te besan, como, no sé, muy Adventure Time. Por ejemplo, si me entendés, que es como, ¿qué está pasando? Pues como, ¿qué está pasando? Pero a la vez, eso es lo pero a la vez sabes divertido. que es un monstruo que te está atacando, Pero a la tirándote vez sabes cosas. que es un monstruo que te está ¿Cierto? atacando. Exacto. Por eso digo, en Sí, una capa más externa. sí, sí. Como una capa un poquito más, como, no sé, digámosle ambiental o estética o Ajá, algo por el estilo. sí. Bueno, entonces, esos eran los dos ejemplos que teníamos como de teorías de diseñador. Hay muchas más teorías de diseñador, Ajá, ¿cierto? Incluso, pues, dimos un ejemplo de una más, que es la expansión de la de Bartol. sí. Ahora, el siguiente tipo como de teorías de jugadores sería usuarios arquetípicos. Ujú. O en inglés, pues creo que esa sería la traducción, pues la verdad, porque no traduce bien, que Sí. sería user personas. Sí, yo creo que arquetipos es una buena. Sí, porque personas de usuario como que no. Sí, Yo así lo puse en mis notas, pero creo que usuarios arquetípicos sí. es Pero es que en más. últimas, persona tiene que ver mucho como con esa máscara que se usa en el teatro, ¿cierto? La Sí. máscara y eso también, pues, habla de un arquetipo. Entonces estos, a diferencia de las teorías de diseñador que intentan entender las motivaciones de jugadores de forma abstractas, pues lo que hacen es tomar a un jugador como arquetípico, pues sí, como un jugador abstracto inventado, Ajá. con nombre y todo, como individuo, sacar como cuáles serían sus vivencias, sus cosas en la vida y de ahí ver cuáles serían como sus posibles motivaciones en un juego. Sí. Eh, y por eso es que se habla que se crean usuarios arquetípicos, Ujú. porque vamos a tener una persona, llamémosla Juan, el nombre genérico. Ok. Eh, y Juan va a tener unas características específicas y va a ser como el avatar de un segmento de la población, Ujú. digamos. ¿Cierto? Esta es una herramienta muy popular en diseño, en En marketing, sí. ¿cierto? Ujú. Y
A Y tú le veces creas una historia se a hace esa como una pequeña persona, viñeta de esa persona, a sí, veces qué se le le hace gusta, incluso arte. qué hace, Ujú. pues qué lugares habita o cuáles son ¿cómo se llama? Como sus rutinas, etcétera. Sí, y puede venir tanto de encuestas u observaciones como de personas específicas en sí, Ujú. o puede ser imaginado, Ok. como, Sacado del... sí, de allá mismo. Ujú. Y, por ejemplo, podría ser, bueno, entonces Juan es un profesional joven que está en la mitad de sus treintas. Le gustan los juegos de estrategia y administración de recursos y los juega frecuentemente. Cuando juega tiende a ser competitivo y le gusta encontrar nuevas formas de superar sus logros anteriores, Ujú. ¿cierto? Entonces, eso me da una idea de Juan. Miren que este usuario arquetípico es muy específico para juegos. En otras áreas de diseño uno pondría otro tipo de características, Sí, se ¿cierto? enfocaría en otras cosas. Ujú. ¿Pero esto para qué? Esto es otra forma de teorías de jugadores. Ya. Entonces, teníamos las anteriores que eran de diseñador, estas que vienen más son usuarios arquetípicos, vienen más de observaciones o de algún lado, donde yo creo estas personas imaginarias y yo intento diseñar los juegos para estas personas, Ya. Ok. ¿cierto? Sí. Y muchas veces se basan son estereotípicas, ¿cierto? Y van a ser torpes incluso, a propósito. Como voy a ser una persona que sea unos estereotipos Sí. y es a propósito, creo que con esta idea de que, pues, es que los estereotipos existen por algunas cosas, Sí, sí, de ¿cierto? Hay acuerdo. unos muy mandados a recoger definitivamente, pero ahí están. Y aunque son imaginados y defectuosos, también son interesantes y nos ayudan claro, uno hace esta persona y después empieza a pensar, bueno, pero entonces, ¿cuáles serían sus motivaciones? ¿Y cuáles serían sus comportamientos? Por ejemplo, Juan dijimos que era profesional y que está en la mitad de sus 30. Eso nos habla un poco de posiblemente de su trabajo, ¿cierto? Y de sus ingresos de alguna forma y de si tiene o no tiene cierto dinero disponible para el ocio. Ujú. También que jugaba frecuentemente. Entonces también sabemos que le va a dedicar a los juegos, ¿cierto? Ujú. Y depende de esos usuarios, podemos tener algunos que nos dicen como, no, es que necesito sesiones de juego cortas porque si este es mi usuario, pues arquetípico, sé que no le da el tiempo para sesiones de juego muy largas. Tengo que decir que de las teorías de jugadores que hemos visto, esta es la que menos me gusta. A mí también. Me parece, la verdad, perdón, sí voy a ser muy categórico aquí. Me parece que no sirve. Me parece que es como llamamos aquí, un pajazo mental. Pero bueno, después podemos... Pero también depende, porque creo que lo estás pensando un poco como el que es imaginado, pero si yo lo saco a partir de encuestas y saco como la persona en la moda de la encuesta, Sí. ¿cierto? Entonces, eso sí me va a hablar de características de un montón de personas. Puede que ninguna cumpla todas las características, pero me va a dar un montón de características a las cuales yo le puedo hacer preguntas. Ajá. Entonces yo puedo decir, ¿será que a esta persona le gustaría este tipo de cosas? De pronto no. Entonces eso no es que yo vaya a hacerle caso a esa persona imaginaria, pero me da unas luces para ciertas respuestas. Yo siento que no da muchas... Yo siento que da luces que no sirven mucho o prácticamente nada. Pero bueno, ese ya es como mi apreciación y no es el momento para hacer crítica a esta teoría. Este sí tiene que, digamos, el uso general es como a enfocar el alcance del juego, Ujú. más a poner unos límites que a cualquier otra cosa. Y tienen que hacerse para cada producto en específico. En este caso, pues para cada juego en específico, uno tendría que pensar cuáles son mis usuarios arquetípicos, armarlos y ahí sí hacer las preguntas. Puede ser útil también como uno muchas veces se pone unos objetivos de diseño, Ujú. ¿cierto? Yo quiero que mi juego sea de este tipo, tenga esta experiencia de juego, este tipo de cosas. Ujú. Yo armo mis usuarios arquetípicos y me ayudan a no salirme como de los reales. Ese puede ser un Ujú. uso. Ahí ya sí estamos viendo, pero ya ahí sí, de pronto, puede ser. Yo aquí, es que soy abogado del diablo. Buenos días, mi nombre es Santiago y soy abogado del diablo. Pero bueno, Yo siguen. es que vuelvo a la idea que dije en el primer episodio, que me parece que los mejores juegos salen cuando se hace de una manera muy egoísta, como que él o los diseñadores o
todos los involucrados en la producción hacen o sea, hacen el mejor juego que ellos quisieran jugar, pero pues, bueno, eso es otra cosa. Somos nuestros propios usuarios arquetípicos. Sí, pero bueno. Bueno, y la siguiente categoría, y la última, pues realmente las que se presentan son modelos empíricos, ¿cierto? Entonces, estos modelos se le pide a jugadores autorreportar cómo se sienten respecto a situaciones o actividades y se analizan correlaciones o agrupaciones de respuestas para crear los grupos de jugadores. Bueno, este sí es más basado, en datos. En encuestas, lo que decías ahorita. Es basado, sí, pues este sí, pero sino que el anterior, que era el de personas, es basado más como para yo sacar como una protopersona, sí. Pues un arquetipo, ¿cierto? En este es para hacer unas agrupaciones, ¿cierto? Como clusters, lo que uno llama muchas veces, o correlaciones para encontrar. No quiero entrar en matemáticas acá. Ya lo hiciste. No, sino que uno podría hacer como un análisis de componentes principales o alguna cosa así, y cada componente después analizar a ver qué podría ser temáticamente, ¿cierto? Como un poco más de analítica, mientras que el otro es mucho más como intuitivo en ese sentido. Y aquí vamos a tener dos ejemplos de modelos. El primero es muy famoso, que es el modelo de personalidad de Big Five, o las grandes 5. Y aquí creo que voy a poner un asterisco. Yo no sé de esto, pero realmente no es mi tema. Alguna vez tuve una conversación con algún amigo psicólogo y me hablaba, porque le pregunté justo de estos modelos de personalidades. Sí. Y me dijo que eso realmente, pues, como que había ramas de la psicología que lo desconocían completamente. Sí. Y que eso estaba como en una zona muy gris máximo. Sí. ¿Cierto? Pues siendo muy bondadosos con esas teorías, pero sí. Ajá. Pero bueno, después de ese asterisco. Ajá. Entonces, en la psicología, pues, muchas veces se han hecho modelos, pues, a priori, que derivan de datos en vez de asumir categorías. Dije lo contrario. Modelos que derivan unas categorías a partir de datos en vez de asumir cosas, o sea, que sean a priori, ¿cierto? Y el más conocido de ellos es el de Big Five. Se basa en un análisis de cómo las personas se describen a sí mismas y a otros, y en las palabras que usan para describir reacciones y estados emocionales comunes. Y se identifican 5 factores principales. Este es propuesto por John y Srivastava en el 99. Y estos 5 factores son extraversión. La extraversión tiene que ver con energía en situaciones sociales, sociabilidad, pero también firmeza. Complacencia o amabilidad, que es orientación prosocial, altruismo, confianza, modestia. Responsabilidad, que sería comportamiento orientado a metas, control de impulsos, seguir normas y organización. El neuroticismo, que neuro en este caso tiene que ver con neurosis. Ajá, sí. No con neurona. Sí, no, los neuróticos. Sí, que sería emocionalidad negativa, sentirse ansioso, nervioso, tenso. Y apertura, que es deseo por un abanico de experiencias, originalidad y complejidad. Esos son como los 5 factores. Ahora, cada una de esas dimensiones o factores tiene una contraparte. O sea, uno puede estar en el lado, digamos, entre comillas, positivo o negativo. También hay una complejidad para describir a cada persona en estos factores, pues como que uno no es que lo tenga o no lo tenga, sino que es como un poquito positivo, un poquito negativo, o como muy en la mitad, o del todo para un lado, ¿cierto? Y uno sería como una combinación de esas 5, de cómo estén esas 5 dimensiones. Serían como las características básicas de Calabozos y Dragones. Como en Calabozos y Dragones hay fuerza, destreza, constitución, no sé cuántas. Aquí sería extraversión, ¿cómo son? Extraversión, complacencia o amabilidad, porque esa traducirla fue complicado. Sí. Responsabilidad, neuroticismo y apertura. Sí. Sí. Interesante. Aquí podemos diseñar un juego de rol con ellas. Wow. Suena complicado. Pero es importante que, a diferencia de Calabozos y Dragones, donde vos tenés o no tenés, aquí es más como que estás en el lado positivo o negativo. Ya.
¿cierto? Porque uno puede estar negativo en extraversión, que sería lo contrario de las características de extraversión, Ujú, ¿cierto? sí. Eh, También hay un tema pues en psicología, y esto sí, no me citen en esto. Esto le creo al autor que hizo el trabajo. Tuiteando en este momento. Sí. Santi está diciendo que... En que estas características como que se espera que se estabilizan en la adultez, ¿cierto? Ujú, Como que antes de eso uno puede variar, pero es en la adultez donde se estabilizan. mm, Y este modelo no es tan usado en diseño de juegos porque puede ser muy amplio. ajá. Pero es un ejemplo, pues, como de uno de los modelos empíricos como más conocidos Ujú, de personalidad, pues, en este caso. ujú. Y pues lo que ya dijimos, este modelo también es altamente controvertido. Sí, definitivamente. Pues es que todos esos test, pues, perdón, no todos esos test, sino que todos esos modelos de personalidad, eh, eso siempre sale, se vuelven famosos, a la gente le encanta como ir por la calle diciendo yo soy un INFPTJ, no sé qué, ¿Ese cómo se llama? no me acuerdo. Y es más, aquí en Colombia se usa mucho, no sé, que esos tests de personalidad ay, no me acuerdo cómo es que se llaman, para, para cuando estás aplicando a un trabajo. Entonces es como, no sé, se vuelve como, para mí, mm, se vuelven como unas cajas, o sea, ahí sí son unos estereotipos mal utilizados, pero bueno, de nuevo estamos poniendo simplemente teorías de jugadores. Y digamos en este caso es más como también para entender, porque más que se diga usted usa estos modelos, estos son los tipos de modelos que hay, Sí, de dónde vienen, mire a y ver qué le sirve. sí, O y, usted qué propone. Aparte, pues, o sea, el autor también dice, esto es lo que yo pongo, pues y lo hice proponga. así. Sí, Esto es el tipo de cosas que le gusta que hagan. sí. No sé, de pronto te gusta que se saquen cosas de... o no. Santi. Es- bueno, el siguiente. A mí este siguiente me gusta mucho porque uno puede hacer el quiz online, Ok, que te puse a hacer la otra vez. sí. Que es de los perfiles de motivación de jugadores de G, o no sé pronunciar, Yi, sí. sí, Yee. que Yi. es Nick G, Ujú, de Quantum Foundry, que es la empresa, pues, como donde está. Hay charlas de la GDC, de la Game Developers Conference, de este tema, por ejemplo, ujú, justamente explicando todo y cómo fue el proceso y toda la cosa. Y lo interesante también es que, claro, uno puede hacer el quiz, pero el quiz a la vez es una encuesta que usan para volver a alimentar el modelo. ujú. Entonces se ha vuelto una encuesta de largo aliento de jugadores en las que se les piden rankear sus preferencias respecto a varios aspectos de jugabilidad. Ajá. Realmente pues yo aquí pondría un asterisco en jugabilidad porque no solo se pregunta por jugabilidad en el sentido que lo hemos visto en el libro, se pregunta creo que mucho más en sentidos estéticos, Sí. como de experiencia. Eh, pero bueno, y ya esas preguntas como tal, lo que ellos tienen es 12 tipos de motivaciones en juegos recopiladas de varias fuentes. Ujú, Entonces hicieron como un primer rastreo de la literatura, sacaron como unas 12 categorías y hacen un mapeo como de esas preguntas, esas 12 categorías. ujú, Y desde esas fuentes son desde estudios psicológicos de motivaciones a teorías más tradicionales de modelos de diseñadores, como puede ser el de Bartol, por ejemplo. ujú. Y aquí viene una lista. Tenemos los primero, bueno, y están divididas en aspectos. Entonces, cada aspecto contiene de a dos. Entonces, tenemos primero aspectos de acción. Los aspectos de acción serían destrucción, que es caos, alboroto, armas y explosivos. Y excitación, que sería juegos intensos y acelerados. El siguiente aspecto es el aspecto social, que primero tendría competencia, el competir con otros jugadores, y después comunidad, interactuar y colaborar con otros. Ujú, El tercer aspecto es el de dominio. Primero estaría reto, superar retos, preferir juegos de habilidad. Y después estaría estrategia, que son juegos que requieren la toma de decisiones cuidadosas y planeación. Aquí hago
un paréntesis que me parece muy interesante, esta separación de reto y estrategia, que en muchas de estas no se ve, Sí, sino que está se bien. juntan Ujú. estas categorías. El siguiente, y también este es interesante, teníamos, el anterior era aspecto de dominio, el siguiente es el aspecto de logro, y el de logro es consecución, que sería completar cada misión, tener todo lo coleccionable o oculto, Ujú. Lo que y hablábamos de los achievers, de los... sí, que sería más como de todo ese tema de logros, Ujú. como sí. Y poder, que es ser el más poderoso en el juego. Sí. Después está el aspecto de inmersión, donde primero tenemos fantasía, el deseo de ser alguien más en algún otro lugar. Y tenemos historia, la importancia de tramas elaboradas y personajes interesantes. Y finalmente tenemos el aspecto de creatividad, donde está primero diseño, necesidad de expresión y personalización, y después está descubrimiento, deseo de explorar, alterar y experimentar con el mundo del juego. Ujú. Entonces, mucho de lo que hablamos, incluso al principio de esas cosas que nos gustaban, creo que en este modelo es mucho más fácil porque, claro, eh, tiene más categorías para uno meterse. Es que me gusta más este que los dos modelos directamente anteriores, porque los otros dos, bueno, vienen más de la psicología y no sé qué, entonces es más como partiendo desde las personas, como sacando grupos de gustos o agrupaciones Ujú. de gustos. Y me parece que este modelo, y similar a otros que vimos al principio, lo que hace es al contrario, como, bueno, ¿qué hay ya en los juegos? ¿Qué existe en los juegos? ¿Y cómo podemos agrupar eso para decir, pues, para encontrar grupos de personas? Sí, sí me hago entender el approach. Creo que es un acercamiento diferente a lo mismo. El uno es a través de las personas llegar a los juegos y el Ujú. otro es desde los juegos llegar hacia las personas Sí, o subdividir a las personas. Me gusta más cuando se basa así, o sea, cuando arranca desde eh, yo más bien, en vez de hacer los gran cinco, que es extraversión, responsabilidad, neuroticismo, bla, 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 no, más bien qué opciones permiten los videojuegos en este momento o los juegos en este momento y a partir de eso entonces eh, no sé si va a sonar duro pero pues dividir el mundo, ¿cierto? A la gente que le gusta este tipo de juego, a la gente que le gusta este tipo de juego y me da a entender que son aspectos o que son agrupaciones que van a ir cambiando, van a ir mutando y por eso me gusta que sea de largo aliento, ¿cierto? Porque siento que chévere poder ver después cómo ha cambiado y que ha nacido y que ha muerto en cuanto a cosas que disfrutamos en los juegos, en ahí, la historia. ahí sí hay un tema y es que justo hablamos al principio y es que siempre vamos a tener unos supuestos. Entonces, la encuesta la arman, bueno, esto lo voy a suponer, no me he leído el artículo que publicaron de cómo hicieron todo esto. Ujú, Eh, pero según entiendo, entonces, claro, toman estas fuentes que son estudios psicológicos de motivación, hasta teorías más tradicionales de modelos de diseñadores, que es los que hablamos al principio, y con esos es con los que arman el set de preguntas. ujú, Entonces estoy dando por hecho esas cosas. Entonces ya de por sí lo que estoy diciendo es estas son las cosas posibles. ujú. Entonces esa encuesta sí tiene unos límites muy fuertes en cuanto a qué te puede decir de los jugadores si no se cambia la encuesta. Y si se cambia la encuesta, pues se tiene que hacer un corte y reiniciar la toma de datos, Ujú. digamos. Sí, Entonces ese diría yo que es la debilidad, ¿cierto? sí, Y es, claro, pues vamos, como que es como esas profecías autocumplidas un poquito, como, uy, pregunté estas cosas y me dieron las respuestas de las cosas que pregunté, pues, claro, eso fue preguntaste lo que... estas cosas. Pero precisamente creo que ese es el acercamiento que yo digo que me parece Ujú. interesante, que es el que, o sea, pregunta por las cosas que ya existen. Porque cuando a mí me dicen, por ejemplo, yo puedo describir a una persona sobre su nivel de neuroticismo, digamos, ¿cierto? Y bueno, psicológicamente yo puedo hablar sobre eso y qué implicaciones tiene, qué sé yo, incluso en la sociedad, etcétera, pero siento que eso no sé qué tanto pueda de verdad alimentar o informarme sobre sus gustos en cuanto al juego, porque siento que el juego es un espacio muy diferente para mí, entonces como que por eso me gusta más estas Sí, otras claro, pues aproximaciones. esta es hecha a la medida, Ujú, exacto. ¿cierto? Eh, ya pues volviendo, cuando aplican la encuesta, encontraron que
esos 6 aspectos, que eran los que hablábamos repitiendo: acción, social, dominio, logro, inmersión y creatividad, tienen unas correlaciones entre ellos, porque ellos ya de por sí pues se presuponen estos grupos, ¿cierto? Entonces lo que se están viendo es dónde se están formando esos grupos, como en unas proyecciones. No quiero entrar en uno como Arias. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que si te gusta uno, o sea, si tu motivación es más por alguno de esos tipos de aspectos, puede ser fácil que el otro que está correlacionado también te guste. Ajá. Entonces otra vez se vuelve un poquito como una brújula, que yo sé que posiblemente los jugadores que les gusta la estrategia, les guste el reto, Ajá, ¿cierto? entiendo. Y la competencia. Sí, Muy intuitivo. sí. Pero a la vez, pues al menos ya empieza a haber como unas bases un poquito más empíricas, que justo estos son los modelos empíricos. Ujú. Por otro lado, pues es más fácil pensar que no solo es cuáles estén cerquitas, sino también cuáles están lejos, porque entonces también te dice, si esto es mi tipo, las motivaciones a las que yo les tiro, estas posiblemente no son tan importantes para mis jugadores, Ujú. porque la mayoría de jugadores que les gustan estas tiran es para este lado y no para ese lado. Ujú. Entonces te da como las nociones de los dos lados. Y ahí se hacen como 3 grandes grupos. Otra vez, esos aspectos se agrupan en 3, que son los que se suelen ver juntos. Entonces, acción y social se suele ver junto, dominio y logro se suele ver junto, e inmersión y creatividad se suele ver junto. Ujú. También se da algunos de esos, a pesar de que se agrupen de sus motivaciones internas, hay 2 que se ven como puentes entre los grupos, que son la de descubrimiento, que es un poco el puente entre las que son más en dominio y logro y las que son más en inmersión y creatividad. Y la de poder hace el puente entre dominio y logro y acción y social. Ujú. ¿Cierto? Entonces también eso le podría servir a uno como diseñador si uno dice como, listo, pues tengo un juego muy por el lado de acción y social, ¿cierto? Pero quiero que tenga un poquito más de elementos de reto, pues sé que poder es el puente para lograr como ese tipo de jugadores. Ujú. Y así hay un montón de análisis de esto, pues uno puede buscar el paper y tiene gráficas y todo, y te muestran estos grupos donde están unos planos según qué proyección hicieron, pues porque también eso no es como que sea tan así. Y aunque este modelo aún es reciente, me encanta cómo esto es reciente. Pues 2016. Sí, Sí, es sí, yo bastante sé. reciente. Yo sé, pero han pasado 6 años. 8 años. 8, Dios. Sigue siendo pues muy valioso. Ajá. Y pues uno siempre lo encuentra, cuando uno busca todas estas ideas de teorías de jugadores, uno siempre lo encuentra por ahí. Sí. Ahora, G también hizo un estudio cruzando sus perfiles de motivación con el modelo de personalidad de los grandes 5. Ajá. Ya tengo tu interés. Ok, más o menos. Pues sí, me interesa porque estoy buscando cómo hacer caer esa teoría. Mentira. Bueno, entonces la verdad es Mentiris. suave No, la dale, cosa. dale. No hubo correlaciones fuertes, pero hubo potenciales interesantes. Entonces, por ejemplo, más apertura en el modelo de las grandes 5 tenían mayor preferencia por fantasía, historia, diseño y descubrimiento. ¿Otra vez qué? Sí, personas que tenían más apertura en las grandes 5, Que estaban más o sea, que se agrupaban más en apertura. sí, les salía En como la que teoría eran, de los grandes 5, ajá, sí. tenían mayor motivación en fantasía, historia, diseño y descubrimiento en el de G. Ok. Más extroversión era más en excitación, competencia y comunidad. Ujú. Más responsabilidad tenía una relación débil con estrategia. Ok, me queda la pregunta porque ahorita me hiciste entender que más, pues que cada una de estas era como, no iba de 0 a infinito, sino de menos infinito a más infinito. Era ¿Cierto? como de positivo o negativo, pero Sí. aquí todo lo que están diciendo es como de positivo, Ok. ¿cierto? Y ya finalmente, amabilidad y neuroticismo no tenían ninguna correlación importante con nada. Ok. ¿Cómo? Los neuróticos no juegan, aparentemente. O eso no afectaría tus motivaciones en el juego. Ok. Estas relaciones podrían servir pues para explicar algunos de los grupos, esas agrupaciones en motivaciones que se encontraron que de pronto no son tan intuitivas. Ajá.
Porque sí hay una relación con esas, porque digamos fantasía, historia, diseño y descubrimiento era uno de los grandes grupos y se van mucho con apertura en las grandes 5. Ujú. Entonces, sí hay como como unos indicios de relaciones, nada fue significativo. Todos solo son indicios, Ujú. ¿cierto? Y pues aquí el autor termina diciendo, los juegos nos dejan expresar de forma más completa lo que ya somos. Estoy muy de acuerdo. O sea, sí es una... Así como la frase famosa de George Martin de el poder no cambia a la gente, el poder revela a las personas. El Eh, caos es una escalera. y el final de esta serie. Pero sí es cierto que un juego, no sé si muestra, pero pues sí definitivamente permite una exploración muy profunda. Precisamente al entrar en un estado de flow, uno Ujú. puede, ese estado de flow es muy, incluso si uno quiere, muy subconsciente, muy desde el subconsciente. Entonces podríamos incluso mirar pues como temas más analíticos por ese lado. Sí, pues sí. E incluso, pues digamos, en los juegos de rol, como un Calabozos y Dragones o cualquier otro juego de rol, donde uno a veces, pues cuando yo he jugado de dos formas, tres. Una es a jugar a ser yo, en un mundo Ujú, de fantasía. ujú, Entonces, como ese personaje va a ser mi personalidad expresada tal cual, ujú, ¿cierto? Otras es como algún aspecto de mi personalidad, como llevarlo un poquito al extremo. ujú, Como estas cosas yo no las haría para nada en el mundo real, pero esto es fantasía. ujú. Seamos esta cosa loca. Y otra es que no sé qué tan exitosamente como intentar jugar algo que no soy, Ya. ¿cierto? Pero creo que de pronto para hacer esa sí uno tendría que tener esa apertura, por ejemplo, de la que hablábamos, Ujú, ¿cierto? O algo por el estilo. Entonces, no sé qué tan de acuerdo estoy en todo. Sí sé que uno tiende a tener como un estilo de juego. Y cuando uno juega ciertos juegos que permiten varios estilos, uno se suele ir por el mismo, que como que le hace match. Pero, pero uno también podría, pues uno también es flexible para irse por otras sí, cosas, claro. pues. Es que nada de esto es camisa de fuerza, ¿cierto? Todo esto son simplemente maneras de, pues como ver grandes brochazos, como para poder irle dando un poco de orden a... Porque en última los juegos, pues como todo en la vida, eso es un montón de Sí, cosas muy claro. raras No, y además yendo y viniendo. permiten toda esa experimentación, Sí. ¿cierto? Al menos los juegos que a mí me suele gustar que me permitan esa experimentación, no tanto como haga esto lo mejor posible y solo hay una forma de hacerlo lo mejor posible, que eso también pasa. Pero también hay juegos así. Entonces, de aquí, después de todo esto de hablar como de listo, de la experiencia de juego, de cuáles pueden ser posibles categorías de jugadores o de motivaciones, yo cómo diseño una experiencia. O sea, pregunta fácil, Fácil. fácil. Si disfrutar de un juego depende tanto del jugador como del juego, pues yo qué hago ahí. Ujú, Pues la idea es que estos modelos, nos pueden ayudar a tener una idea de qué le puede gustar a ciertos jugadores y así tener una idea, unas guías. unas Sí. guías de unas posibles experiencias de jugador. Sí, es que en el mundo del diseño se habla mucho de la importancia de tener restricciones. Ujú. Cuando hay pues un diseño sin restricciones tiende a ser pues mucho más artístico y además puede incluso como inducir ciertas parálisis en los diseñadores. Entonces, cuando a mí me dicen, Mm. no, vamos a diseñar un juego que sea para usando, o sea, si nos paramos en este modelo de jugadores, en el de Bartel, por ejemplo, em, vamos a diseñar uno para exploradores. Entonces ya sabemos que, o sea, tenemos ese gran reto, pues, o ese gran, como esas márgenes bien definidas. El Ujú. juego debe ser para este tipo de personas. Sí, Pues, eso, exactamente. Y en ese sentido, pues aunque no podamos crear esas experiencias directamente, pues sí nos ayuda un poco como tanto a restringir como a anticipar las reacciones que pueden tener esos jugadores a ciertos
tipos de jugabilidad y de mecánicas, Ajá. ¿cierto? Ahora yo me puedo hacer ciertas preguntas a la hora de diseñar y estas pueden ser como un primer contexto o un punto de partida, ¿cierto? La primera, ¿para quién estoy haciendo el juego? Ujú. Entonces, ¿es para un tipo o tipos de jugadores en específico o debería tener atracción masiva? Ajá. Porque esos son juegos muy diferentes de uno. Sí. Si uno quiere atracción masiva, pues uno hace un Candy Crush. Y eso que tampoco, pues, pero sí. Masiva muchas veces es que venda mucho, no que sea para todo el mundo. Bueno, Sí, entonces hay que definir bien también eso. sí, pero bueno. Eh, ¿Cómo sé quiénes son estos jugadores? ¿Cierto? Y ahí es donde puedo responder basado en algunos de estos modelos o propuestas anteriores u otras que hayan, ¿cierto? Ujú. Y yo como diseñador, pues es mi trabajo también, sea usar estas o investigar otras que me sirvan más o me gusten más o se acoplen mejor a mi estilo. Ujú. O después de un tiempo y con experiencia, yo proponer propias Ujú. Ujú. también. Otra sería, ¿qué van a disfrutar de jugar este juego? Entonces, dado mi supuesto anterior de quién era mi audiencia, entonces, ¿qué del juego van a apreciar? ¿Qué aspectos del juego les hablan a ellos u a otras audiencias? Esto se podría responder por experiencia o también los modelos anteriores muchas veces me hablan de motivaciones. Pues no solo estas son las categorías, sino esto les gusta estas categorías. Ajá. Entonces ahí yo sé qué les puede gustar. Eh, Ahora, en los juegos de mercado masivos, y aquí puede ser otra vez como detalle de algo que preguntabas o que comentabas ahora, porque claro, porque yo no puedo, ¿yo qué hago con un juego de mercado masivo? Me toca hacer como una subdivisión de o sea, tomar los jugadores y subdividirlos en subgrupos, ver qué cosas les podrían gustar y tener ahí cosas para todo el mundo, ¿cierto? Y ahí puede ser útil tener los arquetipos de jugadores, Ujú. que cada uno sea como el representante de cada subgrupo y yo irles preguntando como, bueno, ¿a ustedes cómo les gustan estas cosas? Y ver en mi imaginación un poco cómo serían esas respuestas. Ujú. Y como la tercera pregunta tenemos qué más les gustaría que no esté en el juego y qué no les gustaría. Ujú. También para uno preguntarse cuando quiere agregar cosas, pero también para detenerse en agregar ciertas cosas. O incluso a quitar cosas, ¿no? Sí, quitar. Entonces, dado lo que sabemos de esa audiencia, pues podemos expandir de forma interesante para esos jugadores o no, ¿cierto? Ujú. Y también cuáles serían de pronto unas motivaciones que no les apelan para que no sean parte del enfoque del juego, porque ya en teoría definí mi audiencia. Ujú. Y es eso, restricciones. Sí. Es muy importante. Esas preguntas solo son el punto de partida, pues. Ujú. Y aquí tenemos también ya llegando casi al final del capítulo una nota sobre arquetipos de experiencias y los géneros de juegos, Ok. ¿cierto? Entonces, los géneros de juegos muchas veces van a servir como atajos para describir los tipos de experiencia de juegos que los jugadores pueden esperar, ¿cierto? Si uno va a comprar un videojuego, usualmente te dice como dentro de cuáles géneros entra ese videojuego. Ujú. Entonces es como, no, este es un RPG roguelite, incremental idol RPG, ya dije RPG, no importa, Doble RPG. doble RPG, RRPPGG. Eh, y eso ya uno le hace usualmente una imagen mental como de ciertas cositas que se puede esperar, ¿cierto? Ajá. Y estas van a estar ligadas a mecánicas, a sistemas del juego, a jugabilidad en específico. Sí. También no son útiles a la hora de diseñar porque nos ayudan a tomar un montón de decisiones de diseño a la misma vez. Ok. Si yo digo, voy a hacer un FPS, un First Person Shooter, eso ya me dice, es en primera persona y disparamos cosas, ¿cierto? Ujú. Entonces ya ahí decidimos, y hay otro montón pues como de tropos que vienen con ese género, Sí. que vienen ahí metidos. Yo puedo subvertirlos y hacer cambios, pero al menos ya me da como una plantilla sobre la cual iniciar el diseño. Ujú. Eh, Ahora, nos limitan el espacio de diseño a uno más pequeño, pero eso también significa que es más manejable y nos da una base. Por otro lado, otra cosa que es interesante es juntar géneros o como desdoblar géneros
Ujú. ¿cierto? Que nos puede dar como soluciones o espacios que son novedosos Ujú. y que no se han visto tanto. Pero bueno, todo este tema de los géneros pues es como complicado porque además los géneros de juegos responden a cosas diferentes. Yo puedo hablar de juegos de horror que me están hablando un poco como de como muy estético de la experiencia del juego, mientras que si hablo de RTS, que son Real Time Strategy, me están hablando mucho de la jugabilidad. De la mecánica, sí, Ajá. total. Entonces también tengo ese tipo de combinaciones y bueno, ahí están como todas estas cosas. No es que me vaya a solucionar nada, pero hay un potencial también en esto de cuando yo tengo mi audiencia seleccionada y tengo mis respuestas un poquito a estas preguntas, también me puedo ir por ciertos géneros en específico que sé que ya van a funcionar o hacer ciertas combinaciones como inesperadas entre géneros para intentar tener algo novedoso. Ajá. Ya finalmente tenemos dos dentro de los extras del capítulo, como dos cositas que quería como tocar rápidamente. El primero es una taxonomía de Kailua. Kailua. Kailua, ya, después de que vi un video de cómo pronunciarlo, del 62, que este es como un modelo de 4 tipos aquí lo llaman de motivación, pero realmente son como categorías de juegos, ¿cierto? Ujú. Sí. Que son Agon, que es motivación, competición, Alea, que es excitación del azar, Mimicry, que es fantasía, y Links, que es la emoción de la actividad física intensa. Y Lynx es, me gusta todo lo que marea. Sí, sí. Sí, pero es como marea, pues no en un sentido como de náuseas. Pero también. También, Sí. pero no es solo el sentido de Sí, náuseas. sí, Pues. pero es que cuando uno lee el libro de Kailua, que es muy chévere, pues de verdad que hay una parte que habla como sobre el mareo y sí, el mareo que deja como las experiencias como extremas. Y entonces me parecía muy interesante que es como, me gusta todo lo que marea. Entonces, este modelo es como una base que se usa para muchas taxonomías posteriores, pero en la práctica no es muy usado pues para el diseño. Ok. ¿Cierto? Es como, y además es basado pues en intuición y observaciones. Sí, además, o sea, eso es un libro de esos, ¿cómo llamarle? Como clásicos como de juegos, que pues que es Pero desde otra disciplina, como desde la antropología. desde la antropología, Ujú. exacto. Entonces, como una mirada antropológica perdón, de la actividad de jugar, no Ujú. necesariamente videojuegos o juegos de mesa, sino de qué es eso o sea, de qué hablamos cuando decimos jugar o que estamos jugando. Entonces es como otra cosa. Sin embargo, es un buen punto de partida para proponer cosas en este mundo Y más así es digital. como se ha usado, pues realmente. O sea, se ha usado mucho más en el campo de estudios de juegos que en el campo de diseño de juegos. Ya. Porque también es como una cosa, pues, o sea, si uno va a diseñar, estas son más decisiones de diseño que uno toma. Como mi juego va a ser muy de acción, que sería más cercano a E-Links, por decir algo. Ujú. O voy a tener elementos de azar, pues no es que uno diga como, me voy con esta categoría, porque es más como unas categorías generales de juegos, más que de motivaciones de jugadores o algo por el estilo. Pues sí se ha usado pues como una base para muchas otras cosas y es fundacional pues en el estudio del jugar. Si yo hiciera un juego, yo a los 4 personajes como Se llamarían Agon, Alea, Mimicry y A-Links. A-Links, sí, total. Y, Son y así sería como juegan. sí. Un RPG donde son esos 4 y cada uno tiene esas características. Sí. Bacán. Ajá. Y finalmente tenemos el modelo de 4 factores de Lazarro. No sé si se diga Lazarro, no sé si es latino Ay, sí, ni idea. o sea italiano o algo. Puede ser Lázaro. Lázaro, bueno. Esta es una taxonomía más reciente, es del 2004, de experiencias. Es relativamente amplia, ¿cierto? No es muy específica, incluso creo que no necesariamente las categorías son excluyentes entre ellas. Pero también puede iluminar otras facetas diferentes a las que hemos visto de experiencias de juego. Y esta divide como el goce del juego en 4. Tenemos diversión difícil, que la llama fiero, que se relaciona con los retos y superar los retos. Y fiero es la sensación que yo siento al superar un reto. Claro. La diversión fácil, que está relacionada con la curiosidad y el goce de explorar.
Ujú. Entonces es más como calmada, más, ay, ¿qué será eso? ¿Cierto? Wow, este atardecer es muy lindo. Cosas por el estilo. Un poco problemático esta división, pero ok, estoy entendiendo el punto. Sí. Ujú. La diversión seria, que sería Mm. relacionada con la excitación y el enfoque intenso. Como un partido de fútbol o algo así, ok. No te sé decir. Ok. Pues yo creo que es muy el flow. Es como me estoy enfocando, estoy divirtiéndome. En este momento estamos pasando bueno. Ok. Y la diversión de personas, que sería social, que es relacionada con la unión interpersonal y cuidar a los demás. Ujú. Entonces, ese sería, pues hemos visto el social en muchas de estas otras categorías, de otras formas también. Y el estudio como tal habla de cómo estas experiencias se relacionan con diferentes respuestas emocionales y da consejos prácticos de cómo lograrlas en juegos. Ujú. Entonces, si suena interesante, buscar a Lazarro con Z. Y bueno, Andy, ¿qué te pareció este capítulo? Muy chévere. Me gusta. Siempre he tenido un problema muy grande con la categorización, con la división, Ujú. mm, porque siempre, o sea, durante mucho tiempo le peleé porque, claro, nunca va a haber un sistema, un modelo que, que Que coja todo. describa perfectamente todo, ¿cierto? Entonces, bueno, como que una de las principales cosas que pues a través de los años he ido como aprendiendo, he ido como interiorizando, es como está bien, o sea, se pueden proponer estos modelos siempre y cuando nadie crea que puede, desde su modelo, desde su propuesta, explicar el mundo de los juegos, Y, ¿cierto? y Quien, justo, quien llegue a decirme que mi ujú, modelo es el modelo que explica los juegos, pues ya de por sí cancelado. ¿Ah? Pero, sin embargo, me parece muy chévere cuando, pues, por ejemplo, en este capítulo que pusimos como en paralelo diferentes ujú. modelos desde diferentes acercamientos con objetivos diferentes, como pues cada uno es un lente que yo puedo ir usando para, pues, para diseñar mi juego, ¿no? Entonces, puedo usar el modelo de Bartlett para comenzar, pero luego me meto más con el modelo de G para saber bien cómo hacer el diseño de los niveles, qué sé yo. Si me hago entender, es como, eh, esto tiene que ser también como cartas que yo uso a la hora de diseñar para, pues para sacar el mayor provecho de cada una y hacer el mejor juego posible. Porque siento que no, así como ningún modelo logra explicar los juegos por completo, Ujú. siento que ningún modelo va a ser lo suficientemente bueno para diseñar, para yo decir, este juego fue diseñado 100% bajo este modelo. Siento que pues ningún juego puede de verdad ser completamente explicado por uno solo. Sí, yo lo tomaría muy como un norte. Pues yo sí usaría más, pues me iría como, pues realmente, a ver, personalmente, de los que vimos, el extendido de Bartel me parece interesante, especialmente para MMOs RPGs, El extendido de Bartel es el el de que los no ejes. hablamos, Ya, el que tenía un tercer eje. el tercer eje, sí. Sí. Porque el de Bartol como que funciona, pero es como, sigue siendo como muy amplio, entonces sí necesita como un apoyo. Ujú. Mm, eh, el de, el de G también me parece muy interesante. No está aquí, pero los tipos de diversión de Marc LeBlanc. El de la Octálisis. No, lo que es como, Ah, de Types of Fun, sí. sí, Ujú. ajá, que no están acá, pero pues es como fantasía, narrativa, también esas son motivaciones pues en el fondo, porque hablan de cuál es el placer que se encuentra en los juegos, son como 9, ese es otro que no está aquí, ese me parece interesante. Eh, yo me iría con uno por lo menos para la etapa de diseño como que es más interna, ¿cierto? Para tener un norte y no irle poniendo como mucha cosa. Ujú. Ya después que ya el juego tenga como sus bases bien definidas, lo dejaría ahí como este es el norte y ahí sí de pronto exploraría con otras cosas y pues como posiblemente veamos más adelante, se vuelve mucho más de como, claro, como los juegos son experiencias vividas por jugadores y eso no se puede mediar, el jugador tiene que vivir el juego.
Entonces todo el proceso de diseño se termina basando en jugadores probando los juegos. Ujú. Entonces ahí es donde, pues sí, este es el norte, pero realmente tengo que ver los jugadores cómo les va con los juegos. Ujú. Definitivamente otra cosa que veo con todo esto es que, sea como sea, creo que para ser un buen diseñador no basta con la teoría. Ah, no, para nada. Pues si quieres ser un buen diseñador, pues a jugar lo que más se pueda, Y jugar jugar, muchos tipos de juego, y, así no te gusten, y ¿cierto? jugar como diseñador. Y jugar como diseñador, exacto, con un ojo más crítico, con un ojo más a ver yo cómo estas teorías, complementar las teorías, leer otras y luego empezar a identificarlas en los juegos. Mm, y en últimas, saberse dar también, pues cuando estés diseñando, saberte dar el espacio suficiente para moverte, de manera que cuando sientas que una de estas teorías te está aprisionando demasiado, pues déjala ir, ¿cierto? Como que tampoco se vuelvan prisiones, porque entonces se empieza a volver que los juegos se empiezan a volver como cookie cutters, pues como cortados con el mismo molde, que eso se ve mucho hoy en día, ¿cierto? Entonces, pues para mí es como tener cuidado con eso, pero pues es como cualquier teoría, ¿no? Yo igual creo que al que le gusta le sabe, pues. Ujú. Y sí, definitivamente, pues otra vez, uno tiene que construir un vocabulario y un vocabulario es jugar mucho. Es verdad. Pero uno solo se da cuenta que es vocabulario si uno está pensando como diseñador. Sí, Porque yo puedo jugar mucho y si simplemente estaba hundiendo todos los botones y de algo me sirvió, pero no tanto como si estuviera pensando cuáles pues, son las mecánicas, cuál es la jugabilidad, cuál es la experiencia de juego y todo este tipo de cosas que hemos hablado hasta ahora. pues o alguien que simplemente juegue por diversión, que no le interese para nada diseñar, que eso está muy bien Ah, no, también, claro. y no tiene, o sea, no porque jugues mucho vas a tener el vocabulario o vas a tener la capacidad de discernimiento sobre qué es buen diseño y qué es mal diseño, ¿cierto? Entonces, como entender que eso es una habilidad que hay que desarrollar. Entonces, por ende, hay que practicar mucho y tener mucho de donde, o sea, alimentarse mucho, alimentar la mente, pues con muchos puntos de vista, ojalá muy distintos. Sí, ahí pues siempre hay como un asterisco grande y es que algunas veces se va a sentir como trabajo. Pues sí. Porque uno no disfruta, como dijimos, yo no disfruto como persona todo juego, Ujú, ni toda experiencia de juego es para mí. ujú. Eh, pero uno sí quisiera por lo menos jugarlas para ver, ok, qué hace que esa cosa funcione. Sí, Como qué engranajes tiene ahí, a qué le apunta y cómo le apunta y por qué eso sirve, así sea por hacerlo alguna vez, ujú. ¿cierto? Como quien dice, pues yo no voy a jugar FIFA, pero he jugado FIFA, De acuerdo, ¿cierto? No es mi juego, pero lo he jugado. lo he jugado. O Ujú. sea, igual que fútbol, pues, Sí. y ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces ese fue este capítulo. Este capítulo que se fue sobre experiencia del jugador. Nos vemos en el próximo episodio donde estaremos hablando sobre mecánicas. Ajá. El siguiente capítulo es de mecánicas. Después, solo foreshadowing. Después el siguiente es sistemas y después pasamos a jugabilidad. Entonces, si ustedes ven toda esta primera sección, escoger ese modelo del capítulo anterior, esos elementos y hablar de ellos. Sino que hay como un salto, porque claro, lo que queremos diseñar es experiencias. Entonces, primero hay que hablar de la experiencia antes de pensar en cuáles son esos bloques básicos con los que la armamos, que son las mecánicas. Nos vemos entonces en la próxima clase. Así es. Chao. Chao.